El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Cruz Roja, varias ONG y por supuesto la dirigencia palestina, los países con gobiernos populistas, la teocracia iraní, permanentemente formulan denuncias como la que sigue. Las Naciones Unidas denuncia situación de presos palestinos. Y paso a leer el texto de esta denuncia. Cerca de 5.000 palestinos, entre ellos 235 niños y 10 mujeres, están presos en cárceles de Israel, además de 169 detenidos administrativos, sin cargos ni juicios, denunció hoy Naciones Unidas. Los datos fueron difundidos aquí por el Comité sobre el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino en ocasión del Día de los Presos Palestinos. Las estadísticas indican que desde el inicio de la ocupación israelí de los territorios palestinos en 1967, más de 750.000 oriundos de esas tierras han pasado por las cárceles de Tel Aviv. Según el Fondo de la ONU para la Infancia, cada año unos 700 niños palestinos de entre 12 y 17 años son arrestados, interrogados y detenidos por el ejército, la policía y los agentes de seguridad de Israel. Esa agencia especializada indicó en un reporte que esos menores fueron sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, prácticas que son sistemáticas y están institucionalizadas dentro del sistema carcelario israelí. El Comité de la ONU también denunció los arrestos arbitrarios, hostigamientos e intimidaciones que realizan las fuerzas de Israel y recordó que la ley militar de ese país criminaliza la protesta legítima contra la ocupación de los territorios palestinos. Agregó que los prisioneros viven en instalaciones sobrepobladas e insalubres, sin acceso a servicios de salud, abusados, golpeados y humillados por los custodios, amenazados por el confinamiento solitario y con fuertes restricciones de las visitas familiares. También exigió que las autoridades independientes investiguen la muerte de prisioneros palestinos bajo dudosas circunstancias. Y reclamó a Tel Aviv que cumpla la ley internacional humanitaria y las normas sobre el tratamiento a los presos y detenidos palestinos. Hasta ahí el comunicado. Ahora bien, expliquemos quiénes son estos detenidos. Hay 4 categorías. Están los detenidos administrativos. Son aquellos que han sido detenidos por sospecharse que están implicados en futuros actos terroristas. Detenidos a la espera de juicio. Aquellos que fueron detenidos por cometer actos de terrorismo y están a la espera de su juicio. Detenidos con condenas leves son aquellos que por delitos de naturaleza terrorista, pero que no implican pérdida de vidas o heridas, que cumplen penas leves de prisión que van de 6 meses a 2 años. Y por último, terroristas con sangre en las manos. Son los responsables de atentados que han dejado víctimas mortales y heridos. Están condenados la mayoría de ellos a cadena perpetua. Y de acuerdo a la ley israelí, por cada muerte reciben una condena. Por ejemplo, el que cometió un atentado con 3 víctimas fatales recibe 3 condenas a cadena perpetua. Todos estos presos están bajo control de la Cruz Roja, reciben visitas familiares, tienen asistencia legal y cobran un sueldo de la autoridad palestina. Según un informe publicado por WAFA, el presupuesto anual de la autoridad palestina es de 5.000 millones de dólares. La cantidad que se destina a los presos es de 155 millones mensuales, de los cuales 147 son transferencias directas a los propios presos. De ahí salen los salarios de los 5.000 presos actuales, el pago de las multas israelíes a 1.200 presos, las subvenciones a 1.500 de los presos tras su salida de prisión, las subvenciones a 1.500 expresidiarios en paro, los salarios de 5.500 expresidiarios y otras cantidades no especificadas a expresidiarios que han pasado más de 10 años en la cárcel. El presupuesto de la autoridad palestina para el mantenimiento de las familias de los mártires y heridos es de 185 millones de dólares mensuales, según WAFA. Esta cantidad se utiliza para asegurar que 24.000 familias de mártires y heridos cuenten con un subsidio mensual. Para que tengan una idea de quiénes son los que cobran,
Están los dos asesinos de la familia Fogel, que entraron en la vivienda de esta familia un viernes a la noche, degollaron a los padres y a 3 de los hijos, uno de ellos una bebé de meses que dormía en su cuna. Estos presos ya han recibido, desde que están detenidos, casi 10 millones de dólares. Y el mundo hipócrita sigue alegando que Israel maltrata a los presos palestinos. Ahora miremos la otra cara de la moneda. Muchos soldados israelíes han desaparecido en acción o han sido secuestrados por terroristas. He aquí algunos casos. Yehuda Katz, soldado desaparecido en acción en la Primera Guerra del Líbano, nacido el 29 de diciembre de 1956 en Ramat Gan, hijo de sobrevivientes del Holocausto, Yosef y Sara. Después de la escuela secundaria eligió completar su servicio militar en la división Esder, que permite estudios religiosos y servicio militar. Luego pasó un tiempo en Yeshivat Kerev Beyavne e hizo su servicio militar en el cuerpo blindado. Su sueño era convertirse en un erudito judaico y figura rabínica. El 11 de junio de 1982, en una batalla con las fuerzas palestinas y sirias cerca de la aldea libanesa de Sultán Yaqub, 6 soldados israelíes desaparecieron. Si bien 2 han sido devueltos a Israel desde entonces, otros 2, Tzvi Feldman y Katz, todavía se consideran desaparecidos en acción. Los otros se comprobó que habían muerto en combate. Desde su secuestro, los funcionarios palestinos y sirios no han ayudado a proporcionar a Israel ninguna información sobre sus soldados desaparecidos. En 1985, el soldado israelí Hezi Shai, que también fuera capturado en la batalla de Sultán Yaqub, aunque fue devuelto a Israel en un intercambio de prisioneros, informó que había escuchado el nombre de Katz mencionado mientras estaba en cautiverio. Aparte de eso, no se sabe nada más sobre el paradero de Katz. ¿Dijo algo la ONU? Nada, silencio absoluto. Tzvi Feldman es un soldado de la Fuerza de Defensa de Israel que ha estado desaparecido en combate desde la Primera Guerra del Líbano. Feldman, nacido el 18 de julio de 1959 en Tel Aviv, después que su padre Abraham hubiera emigrado a Israel desde Europa tras que su familia fuera asesinada en el Holocausto, y le puso el nombre de Tzvi en memoria de su padre. Después de completar su servicio militar requerido, Feldman trabajó como guía de la naturaleza para grupos de escuelas secundarias y fue aceptado en la universidad el otoño antes de que estallara la Primera Guerra del Líbano. Él y su novia estaban considerando casarse. El 11 de junio de 1982, en una batalla con las fuerzas palestinas y sirias, cerca de la aldea libanesa de Sultán Yaqub, 5 soldados israelíes desaparecieron. Si bien desde entonces 3 han sido devueltos, otros 2, Yehuda Katz y Feldman, todavía se consideran desaparecidos en acción. Desde su secuestro, los funcionarios palestinos y sirios no han ayudado a proporcionar a Israel ninguna información sobre sus soldados desaparecidos. ¿Y las ONG? Bien, gracias. Ron Arad es un piloto de la Fuerza Aérea Israelí que fue capturado durante la Primera Guerra del Líbano y todavía se considera desaparecido en acción. Arad, nacido el 5 de mayo de 1958 en Israel, hijo de Batia y del difunto Dov Arad, estaba casado con Tami y tiene una hija, Yuval. Antes de su captura, Ron era un estudiante de ingeniería química que ingresaba en su segundo año de estudios en el Instituto de Tecnología Technion Israel en Haifa. Capitán y navegante de la Fuerza Aérea de Israel, Arad fue capturado por las fuerzas enemigas el 16 de octubre de 1986. Después de lanzarse en paracaídas de su jet Phantom mientras estaba en una operación durante la Primera Guerra del Líbano. Arad probablemente aterrizó en el área de Saida y fue capturado por miembros de la milicia fundamentalista islámica Amal, quienes luego lo llevaron a Beirut. En ese momento estaba detenido personalmente por el entonces jefe de seguridad de Amal, Mustafa Dirani. El líder de Amal, Navi Berri, anunció que retenía a Arad y propuso un intercambio de prisioneros por detenidos chiitas y libaneses. En 1987, el gobierno israelí recibió cartas escritas a mano y una foto de un Arad barbudo como prueba de que todavía estaba vivo.
A principios de 1988, Dirani rompió sus lazos con Amal debido a diferencias ideológicas y se llevó a Ron Arad con él. Ese año formó un nuevo grupo llamado Resistencia de los Creyentes. Arad estuvo cautivo del grupo de Dirani hasta el principio de 1989. Después de negociaciones entre la Resistencia de los Creyentes y los iraníes, Arad fue entregado a la Guardia Revolucionaria iraní a cambio de una gran suma de dinero. Fuentes en Israel creen que el capitán Ron Arad todavía está retenido por este grupo. Y según un informe del 8 de abril de 1993, estuvo cautivo en algún lugar de Irán. Las fuerzas especiales israelíes capturaron a Dirani en 1994 y lo interrogaron sobre Arad, pero no conocía el paradero del piloto. La mayor parte de la información que tenemos sobre lo que sucedió después de la captura de Arad provino de estas sesiones de interrogatorio. El hijo de un excomandante de los guardias revolucionarios iraníes, que ahora vive en los Estados Unidos, afirmó tener información relacionada con Arad en 1998, pero sus demandas monetarias eran demasiado altas y el gobierno israelí se negó. En 2003, un agente de inteligencia israelí fue asesinado mientras estaba en una misión para rescatar a Arad, basándose en información que resultó ser falsa. Un grupo que buscaba información sobre el paradero de Arad ofreció una recompensa de $10 millones en diciembre de 2003. Una comisión formada en 2004 trató de conocer el destino de Arad, basándose en las transcripciones de los interrogatorios de Dirani y la inteligencia recopilada desde los interrogatorios. La comisión concluyó que había estado detenido en Teherán, Irán, a partir de 1990, pero luego probablemente fue trasladado al Líbano y retenido en una instalación de la Guardia Revolucionaria iraní. Murió en esa instalación en algún momento entre 1995 y 1997 y fue enterrado en un lugar desconocido. Esta información fue divulgada después de una petición a la Corte Suprema de un periodista israelí. Independientemente de las conclusiones de esta comisión, los funcionarios israelíes anunciaron que continuarán buscando a Arad hasta que encontraran pruebas creíbles de que en realidad estaba muerto. El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, declaró en 2006 que creía que Arad estaba muerto y que sus restos se habían perdido. Israel recibió una carta de 2 décadas escrita por Arad a su familia a finales de 2007. ¿Y la Comisión de Derechos Humanos? Bien, gracias. Guy Heber es un soldado de la Fuerza de Defensa de Israel que actualmente está desaparecido en acción. Heber, oriundo de Naharía, al norte de Israel, en el mar Mediterráneo, el 17 de agosto de 1997, mientras estaba en los altos del Golán, Heber desapareció con su uniforme de Tzal y su arma, placa de identificación militares y documentos de identificación militar internacional, que es la tarjeta de la Convención de Ginebra. Nunca se encontró a Heber y se pensó que había sido secuestrado. El 13 de febrero de 2007, una organización siria, los Comités de Resistencia para la Liberación de los Altos del Golán, afirmó tener a Heber como rehén, pero la credibilidad de la declaración está en duda, ya que otras organizaciones también han afirmado que retienen a Heber. En julio de 2009, Israel inició una campaña diplomática para identificar el paradero de Heber y pidió a Siria, a través del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, que entregara. ¿Dónde está la Cruz Roja? Ocupada con los presos palestinos. Mahdi Halabi era un soldado israelí druso de la Fuerza de Defensa de Israel que nació en Daliat al-Carmel. En 1985 desapareció mientras estaba de servicio cerca de Haifa. El 24 de mayo de 2005, cuando tenía 19 años, y durante los siguientes días más de 100 voluntarios buscaron en vano a Halabi en el área del Monte Carmelo. Fue declarado desaparecido en acción el 6 de junio y fue encontrado muerto en octubre de 2012 cerca de Isfía. En 2007, el Jerusalem Post entrevistó al tío de Halabi, Sami Halabi,
quien cree que su sobrino fue secuestrado por una organización terrorista islámica y estaba detenido en Siria, Líbano, o quizás en Nablus o Jenin. El 2 de junio de 2008, un recluso en la prisión de Damón dijo que Halabi estaba detenido en Nablus, pero los oficiales de policía dijeron que el recluso no tenía información sustancial sobre la desaparición de Halabi. El 11 de octubre de 2012, los restos de Halabi, confirmados por una prueba de ADN en el Instituto de Medicina Forense Abu Kabir, fueron encontrados en un bosque cerca de Isfía. La policía continúa investigando las circunstancias de su muerte. Teléfono para el secretario general de la ONU. Está durmiendo, llame más tarde. Gilad Shalit. El 25 de junio de 2006, los terroristas de Hamas secuestraron al soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel, Gilad Shalit, cerca de la frontera entre Gaza e Israel. Retenido como rehén durante casi 5 años en Gaza, Israel negoció a través de Egipto con Hamas la liberación de Shalit. Fue devuelto a Israel el 18 de octubre de 2011. Durante esos 5 años, Hamas utilizó la figura de Shalit para una guerra psicológica infame. Se enviaban clips en que se mostraba a un Shalit envejecido en su lugar de cautiverio. Para el cumpleaños de Gilad realizaron un clip en que se mostraba un festejo de cumpleaños de 80 años, mientras una voz decía: feliz cumpleaños Gilad, esperemos que te hayas acostumbrado a Gaza. No se permitió que la Cruz Roja lo visitara, aduciendo motivos de seguridad. Ni siquiera aceptaron que el padre le enviara objetos religiosos. No se sabía si estaba vivo o muerto, hasta que Hamas, previa liberación de 26 presos, envió un video de Shalit para demostrar para demostrar que era actual, sostenía en sus manos un periódico de ese mismo día. Finalmente fue liberado a cambio de más de 1.000 terroristas detenidos en Israel, muchos de ellos con sangre judía en las manos. Y la ONU festejó la liberación de los terroristas. Y acá una pequeña pausa. Estos son 2 de los terroristas liberados a cambio de Gilad Shalit. Ahlam Tamimi es una ciudadana jordana conocida por ayudar en la realización del atentado suicida en el restaurante Sbarro. Fue condenada por un tribunal militar israelí y recibió varias cadenas perpetuas, pero fue liberada como parte del intercambio de prisioneros de Gilad Shalit. Presenta un programa de televisión sobre palestinos en cárceles israelíes. Era estudiante de periodismo en la Universidad Birzeit en Cisjordania. Su hermano Mohamed especula que su fluidez en inglés y el hecho de que no usara un pañuelo en la cabeza la hicieron menos sospechosa con los funcionarios israelíes. Tamimi es originaria de Nabi Salih, una aldea palestina en el centro de Cisjordania. Ben Ehrenreich del New York Times dijo que ella era muy querida en Nabi Saleh. Su prima es la célebre adolescente Ahed Tamimi. ¿Se acuerdan la que atacaba soldados? Tamimi ayudó a planificar y participó en el atentado suicida con bomba del restaurante Sbarro, que causó 145 víctimas, incluidas 15 muertes, la mitad de ellos niños. Ella tenía 20 años en ese momento y todavía estaba en la universidad. Después de conducir y dejar al atacante suicida en su objetivo, informó sobre el atentado en un canal de noticias palestino. En una entrevista que se emitió en Al-Aqsa TV el 12 de julio de 2012, traducido por Memri, Tamimi describió la reacción de otros palestinos inmediatamente después del atentado. Y estas son sus palabras. Después, cuando tomé el autobús, los palestinos que estaban alrededor de la puerta de Damasco en Jerusalén estaban sonriendo. Podías sentir que todos estaban felices. Cuando subí al autobús, nadie sabía que había sido yo quien había llevado al atacante suicida al objetivo. Me sentía bastante extraña, porque había dejado al atacante Izaldín atrás, pero adentro en el autobús todos se felicitaban unos a otros. Ni siquiera se conocían, pero intercambiaban saludos. Mientras estaba sentada en el autobús, el conductor encendió la radio. Pero primero déjenme contarles sobre el aumento gradual en el número de víctimas. Mientras estaba en el autobús y todos se felicitaban unos a otros.
Después de escuchar un informe inicial de que 3 personas murieron en el bombardeo, Tamimi declaró: admito que me decepcionó un poco porque esperaba un precio mayor. Sin embargo, cuando dijeron 3 muertos, dije: alabado sea Alá. 2 minutos después, dijeron en la radio que el número había aumentado a 5. Quería ocultar mi sonrisa, pero no pude. Alabado sea Alá, fue grandioso. A medida que aumentaba el número de muertos, los pasajeros aplaudían. Frimet Roth, la madre de una de las víctimas del atentado de Tamimi, ha criticado su liberación. Dijo que cuando Tamimi fue liberada, junto con cientos de otros asesinos convictos a cambio de un solo soldado israelí, se sintió como si su hija fuera asesinada de nuevo. En entrevistas posteriores, Tamimi comentó que no lamentaba lo que había hecho y no reconoce la existencia de Israel. A pesar de que estoy condenada a 16 cadenas perpetuas, sé que nos liberaremos de la ocupación israelí y luego también seré libre de la prisión, dijo. Según se informa, cuando se enteró por primera vez de un periodista que la estaba entrevistando en la cárcel que había asesinado a 8 niños, no solo a 3 como había creído inicialmente, se limitó a sonreír ampliamente y continuó con la entrevista. Luego de su liberación, también me concedió una entrevista con el sitio web Jordanian Ammon News, que luego fue publicada en YouTube, traducida por Memory. No me arrepiento de lo que pasó, absolutamente no. Este es el camino. Me dediqué a la yihad por la causa de Alá y Alá me concedió el éxito. ¿Sabes cuántas bajas hubo en el ataque de 2001 a la pizzería Sbarro? Eso fue posible gracias a Alá. ¿Quieres que denuncie lo que hice? Eso está fuera de la cuestión. Lo volvería a hacer hoy y de la misma manera. También ha expresado satisfacción por el considerable recuento de muertes, incluidas las de los niños, y su decepción anterior cuando los informes iniciales indicaron cifras más bajas. Otro de los liberados, Yahya Sinwar, actual líder palestino de Hamas en la Franja de Gaza, después de haber reemplazado a Ismail Haniyeh en febrero de 2017. Fue uno de los cofundadores del aparato de seguridad de Hamas. Es la segunda figura más poderosa dentro del grupo. En septiembre de 2015, Sinwar fue designado terrorista por el gobierno de Estados Unidos. Y Hamas y las brigadas Al-Qassam también han sido designadas organizaciones terroristas por Estados Unidos y otros países y organizaciones. Acá llegamos a otro caso. Ehud Goldwasser y fue uno de los 2 soldados de Tzal secuestrados por terroristas de Hezbollah en una redada transfronteriza en julio de 2006. Goldwasser vivía en Nahariya, donde estudiaba en el Technion antes de la Segunda Guerra del Líbano. También había obtenido su título universitario del Technion en Ingeniería Ambiental. De adolescente había vivido con su familia en Sudáfrica. El 12 de julio de 2006, mientras participaba en el servicio de reserva requerido, la patrulla militar de Goldwasser a lo largo de la frontera libanesa fue atacada por terroristas de Hezbollah y fue secuestrado junto con el Dad Regev y llevado al Líbano. A partir de ese día, Regev y Goldwasser se agregaron a la lista de soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel desaparecidos en acción. El ataque de Hezbollah obligó a Israel a lanzar la Segunda Guerra del Líbano con la doble esperanza de reducir la fuerza militar de Hezbollah y asegurar la liberación de Regev y Goldwasser. Desafortunadamente, el segundo objetivo no tuvo éxito. El 12 de abril de 2007, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Resolución 92, exigiendo la liberación inmediata de todos los soldados israelíes por Hamas y Hezbollah, en particular Gilad Shalit, Regev y Goldwasser. El 16 de julio de 2008, Hezbollah e Israel llegaron a un acuerdo de intercambio en el que los cuerpos de Goldwasser y Regev regresaron a Israel por el terrorista libanés Samir Kuntal, otros 4 miembros de Hezbollah y los restos de 199 terroristas libaneses y palestinos. El jueves 17 de julio, Goldwasser fue ascendido póstumamente al rango de primer sargento y fue enterrado en el cementerio militar de Nahariya. El Dad Regev nació y se crió en Kiryat Motzkin. Fue a la escuela secundaria en la escuela secundaria Yeshiva en Kiryat Shmuel
y después de la muerte de su madre, mientras estaba en el grado 12, Regev se inscribió en una unidad de combate de las Fuerzas de Defensa de Israel. Cumplió su servicio militar obligatorio en la Brigada de Infantería Givati. Después de su servicio militar, Regev pasó algún tiempo viajando por el Lejano Oriente y luego comenzó sus estudios de prederecho en la Universidad Bar-Ilan. Fue secuestrado junto con Goldwasser y su cadáver fue entregado también a cambio del terrorista Samir Kuntar. Durante esos 2 años que retuvo los cadáveres, Nasrallah llevó a cabo un juego macabro. Un día decía que los dos estaban bien, otro día decía que los dos estaban heridos, o que uno estaba herido y el otro no, que uno estaba muerto, que los dos estaban muertos, creando incertidumbre en la familia. ¿Eso qué les importó a las organizaciones no gubernamentales? La suerte de esos hombres, si total, ¿para qué le iba a preocupar la suerte de esos hombres? Si total no eran nada más que judíos. Y no solo eso, sino también israelíes. Acá tenemos a quién fue el terrorista liberado por Regev y Goldwasser, Samir Kuntar. Era un miembro druso-libanés del Frente de Liberación de Palestina y Hezbollah. Fue condenado por terrorismo y asesinato por un tribunal israelí. Después de su liberación de prisión como parte del intercambio de prisioneros entre Israel y Hezbollah, recibió la medalla más alta de Siria, honrado por el presidente de Israel e iraní Mahmoud Ahmadinejad, y designado terrorista global especialmente por el gobierno de Estados Unidos. En Israel, Kuntar es considerado el autor de uno de los ataques terroristas más brutales de la historia del país. El 22 de abril de 1979, a la edad de 16 años, Kuntar participó en el asesinato de un policía israelí y en el intento de secuestro de una familia de Naria, que resultó en la muerte de 4 israelíes y 2 de sus compañeros secuestradores. Kuntar y su equipo irrumpieron en un edificio de apartamentos y secuestraron a un padre, Dani Haran, de 31 años, y a su hija de 4, Einat, y los llevaron a una playa cercana. Según testigos presenciales e informes forenses, Kuntar mató a Dani a tiros a quemarropa y luego mató a la niña Einat aplastándole el cráneo contra las rocas con la culata de su rifle. Durante el ataque, Madar Haran asfixió accidentalmente a su hija Yael, de 2 años, mientras intentaba calmar sus gemidos, lo que habría revelado su escondite. Newsweek afirma que los detalles del ataque de Kuntar son tan repugnantes que dan náuseas incluso a algunos de los enemigos de Israel. Después de su liberación, Kuntar se convirtió en un alto funcionario de Hezbollah. Según fuentes drusas, Hezbollah puso a Kuntar a cargo de la gobernación de Quneitra durante la Guerra Civil Siria, donde comandó ataques contra objetivos israelíes. Según el gobierno de Estados Unidos, Kuntar desempeñó un papel operativo con la ayuda de Irán y Siria en la construcción de la infraestructura terrorista de Hezbollah en los altos del Golán. El 19 de diciembre de 2015, Kuntar fue asesinado por una explosión en las afueras de Damasco. Según fuentes oficiales sirias, Kuntar fue asesinado por un ataque terrorista con cohetes. El 20 de diciembre de 2015, el ministro de Información sirio, Omran al-Zoubi, describió el incidente como una operación terrorista planeada de antemano y señaló que las autoridades sirias están llevando a cabo una investigación para averiguar cómo ocurrió la operación. Hezbollah afirmó que el edificio fue destruido por un misil aire-tierra lanzado por la Fuerza Aérea de Israel desde aviones. El 21 de diciembre, el Ejército Sirio Libre publicó un videoclip en el que se atribuía la responsabilidad de la muerte de Kuntar. Y ahora pasemos a la actualidad. El movimiento islamista Hamas mostró por televisión las fotografías de 4 israelíes, 3 de ellos en uniforme y de los que 2 son soldados muertos en la última guerra en Gaza, con una declaración en la que ha asegurado que no existen contactos para su liberación, en lo que es interpretado como un intento de apelar a la opinión pública israelí
para que ésta presione al gobierno de Benjamín Netanyahu. El portavoz del brazo armado de Hamas, Abu Obaide, aseguró que en un mensaje en el que aparece enmascarado que no dará información gratis a Israel. No hay contactos con la ocupación en relación con los soldados desaparecidos y no daremos información gratuita, aseguró el portavoz en una conferencia con la cadena de televisión Al-Quds del movimiento islamista, que mostró en pantalla una composición de los 4 supuestos cautivos. 3 de las personas aparecen con uniforme y 2 han sido reconocidos por medios locales como Adar Goldin y Oren Shaul, soldados que Israel da por muertos desde la guerra de 2014 y cuyos cadáveres no fueron recuperados. Las fotos difundidas hoy son de archivo. Una tercera persona vestida de civil es Abraham Mangisto, un joven de la comunidad judía etíope, aparentemente discapacitado mental, que desapareció el 8 de septiembre de 2014, poco después de la guerra, y que se cree que entró en la franja a través de una playa fronteriza. La cuarta persona no ha sido identificada, pero se sabe que un israelí de origen beduino estaría también retenido en la franja. Abu Obaide destacó que si Israel quiere recuperar a los 4, deberá pagar para obtener información sobre su estado y también para conseguir su devolución en negociaciones. La última vez que Israel y Hamas acordaron un canje de prisioneros fue en 2011, cuando Israel liberó a 1 millar de presos palestinos por el soldado Gilad Shalit, que llevaba 5 años secuestrado en Gaza. 2 soldados muertos en 2014. Un joven judío de origen etíope con problemas mentales y un joven beduino en las mismas condiciones. Los 2 últimos no se sabe si viven o si están muertos. Pero otra vez los terroristas juegan con los sentimientos y el dolor de las familias para lograr la liberación de asesinos terroristas. ¿Y qué hacen la ONU, el Consejo de Derechos Humanos, la Cruz Roja, las ONG? Pusieron un cartel en las entradas de sus sedes. Por favor, no molestar con el tema de israelíes secuestrados. No tenemos tiempo para ocuparnos de ellos. Hasta aquí he tratado de mostrar la otra cara de las noticias, la realidad que estamos viviendo día a día en Israel. Los espero en la próxima temporada. Queridos amigos, un placer volver a estar con ustedes en Voces desde Israel. Y aquí en esta oportunidad habremos de tratar el tema que uno de nuestros televidentes nos planteó y también nos trajo cierta documentación. El tema es lo que nosotros en hebreo decimos Aseret HaDibrot, los 10 mandamientos, las tablas de la ley, mismas que aparecen en el libro de Éxodo, el libro de Shmot, y la segunda vez que aparecen es en el Deuteronomio, el libro de Devarim. Y la persona que formuló los cuestionamientos dijo, es que hay diferencia entre los textos hebreos y las versiones que figuran en algunas traducciones de la Biblia. Y aquí quiero decir algo con toda claridad. Hay una sola Torá, hay una sola versión de lo que es la palabra de Dios a Moisés, misma que fue revelada al pie del monte Sinai, cuando se escuchó la voz del Eterno que decía, yo soy el Señor que te sacó de la tierra de Egipto. Pues no hay otra versión. Todo aquello que no esté acorde a lo mencionado, a lo escrito en la Torá, en la versión hebrea de los 10 mandamientos, en sus 2 versiones de Éxodo y Deuteronomio, pues no es real, es una alteración
de los textos sagrados. Y una vez que hemos dicho esto, pues sí, pasaremos a comentar qué es lo que significan los 10 mandamientos. En principio, nos encontramos con dos versiones, ya lo mencioné. Una en la parashá de Yitro, en el libro de Shmot, Éxodo, y la otra en la parashá de Vaet Hanan, en el libro de Dvarim, el Deuteronomio. Y hay ciertas diferencias que voy a mencionar un poco más tarde respecto a estas dos versiones. Según los sabios de Israel, la primera versión del libro de Shmot se refiere a las primeras tablas de la ley, a aquellas que fueron quebradas por Moisés en el momento que bajó del Sinai y vio a las tribus de Israel adorar el becerro de oro. Este es un tema que deberíamos tratar en forma, en otra oportunidad, pero esa fue la razón. La segunda versión del libro de Deuteronomio es, según la tradición de Israel, según el Talmud, es cuando Moisés vuelve a traer la segunda versión de las tablas de la ley, tal como señalamos en el libro de Deuteronomio. Y aquí tenemos en las tablas de la ley, en los 10 mandamientos, los principios básicos de la fe del pueblo de Israel. Comenzamos con yo soy el Señor que te sacó de la tierra de Egipto, que habla ahí de la fe en un solo Dios. Es la proclama escrita del monoteísmo de un Dios que tiene que ver con la vida del ser humano, que le importa el pueblo de Israel y le importa al hombre que cuando lo ve explotado, pues lo saca de la tierra de Egipto, casa de esclavitud. El segundo mandamiento es el que dice que no habrás de hacer ningún tipo de estatua que habrás de adorar. Es la prohibición de hacer de lo que era la Avodah Zará, lo que era la actitud pagana que veía en trabajos de material, de yeso o de piedra o de hierro, de metales. Ahí la figuración fantástica de un eventual Dios, y obviamente que esto está absolutamente prohibido porque Dios no tiene forma, Dios no tiene cuerpo, Dios es algo inerte, intocable, etc. El tercer mandamiento nos habla de no pronunciarás el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios es algo sagrado, no es para cualquier cosa, no es para lo profano. Te juro por Dios, dice mucha gente. Prohibidísimo decir las cosas en esos términos, pues no llevarás el nombre de Dios en vano, ni siquiera para las cosas que eventualmente podrían ser verdaderas. El cuarto mandamiento es el Shabbat, es el descanso sabático, es el día de reposo. Y sí hay una diferencia entre lo que aparece en el libro de Shmot y lo que aparece en el libro de Dvarim, el Deuteronomio. Porque en la primera versión el descanso está atribuido a la creación del mundo, al reposo de Dios en el séptimo día, porque 6 días
hizo Dios el cielo y la tierra, y en el séptimo descansó. Esta es la primera versión. Mas en la segunda versión del libro de Dvarim, ya en Parshat Vaet Hanan, ahí hay otra causa a la cual se atribuye el descanso sabático, y es Leman Yanua Abdeja Beamatja Kamoja, para que descansen tu servidor y tus servidoras tal como tú lo haces, y recordarás que esclavo fuiste en la tierra de Egipto. El tema de la libertad, por un lado el tema de la creación, por el otro lado aquí el tema de la libertad del hombre, de la libertad del ser humano, del derecho del hombre al descanso, por lo menos un día en la semana, una proclama social de primera magnitud que manifiesta aquí la Torá en el cuarto mandamiento, cuando nos habla del descanso sabático. También hay otra pequeña diferencia. En el libro de Shemot, en la primera versión, nos dice, Zahor et Yom HaShabbat lekachó, recordarás el día de Shabbat para santificarlo. Y en Dvarim dice, Shamor et Yom HaShabbat lekachot, o sea, guardarás el día del Shabbat para santificarlo. Otra de las pequeñas diferencias que hay entre una y otra versión. Y el quinto mandamiento es un puente entre la primer tabla de la ley y la segunda. En la primer tabla de la ley, ahí dice, honrarás a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la faz de la tierra. El honrar a los padres es de alguna manera honrar también a Dios, porque hay tres socios en la creación de un ser humano: Akadosh Baruj Hu, Aviv Veimo, Dios, el Padre y la Madre. Son los tres socios de la creación del ser humano. Dicen que Dios es quien insufla en el ser humano que va a nacer el hálito de vida. Y después vienen las segundas tablas de la ley, la segunda parte de las tablas, donde nos habla de no matarás, la prohibición de afectar la vida de un ser humano, porque la vida del ser humano, queridos amigos, es algo sagrado. El hombre creado a imagen y a semejanza de Dios es un ser sagrado, sacrosanto, cuya vida no puede ser cercenada por otro hombre. Después nos habla los mandamientos, el séptimo mandamiento nos dice, no cometerás adulterio. O sea, tienes que ser cuidadoso en las relaciones con la mujer de tu prójimo. No debes hacer aquello que no se debe hacer. El octavo mandamiento nos dice, lo tignov, no habrás de robar. Está prohibido robar. Del robo, sino hablamos aquí del secuestro. Así lo interpretan los sabios de Israel, porque lo tignov, no robarás, está escrito en otro versículo. El hecho de secuestrar a una persona es una manera de afectar su vida. Interesante que esto durante toda la existencia del ser humano sucedió, pero ya desde los 10 mandamientos esto está considerado como uno de los pecados terribles que el hombre puede cometer,
contra su prójimo. El 9º mandamiento nos habla de la prohibición de prestar falso testimonio. Uno debe cuidar su boca y obviamente que no debe decir ante un tribunal y también ante la gente algo que no es. Debemos apegarnos a la verdad, debemos cuidar la autenticidad de nuestras palabras. Y el último de los mandamientos es no codiciar, lo tajmot, no codiciar aquello que tiene tu prójimo, no poner tus ojos en algo que no te pertenece. Cuidar los ojos es también un principio importante y cuidarse de codiciar, de pensar y de tratar de tener aquello que no es tuyo, pues es un principio básico de la fe judía. Hay también otras diferencias y es la división de las 2 tablas de la ley en 2 partes. La primera parte, los 5 primeros mandamientos de los 10, nos hablan de las mitzvot, de los preceptos, de la relación entre Dios y el hombre. La segunda parte de los mandamientos, los 5 mandamientos que ya mencionamos, pues nos hablan de Ben Adam le Javeró, respecto a la relación del hombre con su prójimo. Y esto es sumamente interesante, esta división que hay entre las 2 tablas de la ley. Y no es la única división, porque fíjense, los primeros mandamientos de la relación del hombre con Dios en la primera parte de las tablas de la ley, en la primera, tiene también ahí un orden. Y los mandamientos van respecto a Machshavá, Dibur, Maaseh, o sea, pensamiento, palabra y también y acción. O sea, no tendrás, yo soy el Señor que te sacó de la tierra de Egipto, no tendrás otros dioses delante de mí. Esto tiene que ver con el pensamiento, tiene que ver con la evaluación personal. Decir, no pronunciar el nombre de Dios en vano, tiene que ver con el dibur, con la palabra, y el Shabbat. El Shabbat tiene que ver con la acción. También el honrar a los padres tiene que ver con la acción, porque no basta con decir, oh, yo amo a mis papás, hay que ver qué haces también tú por ellos. Tiene que ver básicamente con la acción, que es lo que determina la realidad del sentimiento que se dice tener. Pero en la segunda parte, ahí donde tratamos las 5 mitzvot, Ben Adam le Javeró, en la relación del hombre con su prójimo, pues esto va a la inversa. Primero está el Maaseh, la acción, después el Dibur, la palabra, y después el pensamiento, porque no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, o sea, no participarás en secuestros. Esto tiene que ver con la acción, es el Maaseh. Y el hecho de decir, de prestar falso testimonio, tiene que ver con la palabra. No codiciar tiene que ver con el pensamiento. ¿Por qué? En la relación del hombre con Dios está, el orden es primero pensamiento, después palabra y después acción. Y en la relación del hombre con su prójimo es primero acción, después palabra, después pensamiento. Hay una causa para ello, y es
que en relación del hombre con Dios, pues el tema de la fe, el tema de lo que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, eso es lo determinante, eso es lo primero. Pero en la relación del hombre con el hombre, pues ahí lo que determina es como lo acabamos de comentar, lo que determina es la acción. No basta con lo que pensamos, no basta con lo que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso se tiene que, la relación del hombre con su prójimo se tiene que demostrar a través de la acción. Eso es lo que define. Y finalmente viene después la palabra y después lo que tenemos en el pensamiento. Esta es la división básica que hay en los Aseret Dibrot, en los 10 mandamientos, que son fundamento de todos los principios de fe y de todos los principios de acción del hombre con Dios y del hombre con el hombre. Por eso algunos de los sabios de Israel dicen que los 10 mandamientos son como principios básicos a partir de los cuales vienen todas las 613 mandamientos que se van desarrollando y expresando en la Torá desde su principio hasta su final. Este es una evaluación sumamente rápida, abuelo de pájaro, del tema de los 10 mandamientos. Y queridos amigos, bendiciones desde Jerusalén. Bienvenida Silvia. Amigos, aquí tenemos a una amiga que nos tiene una sorpresa para este programa, Voces desde Israel. Y quiero presentar a Silvia Ginerman. Buenas tardes, bienvenida Silvia. Buenas tardes a ti y a todos los que nos siguen. Y bueno, muchas gracias por esta invitación. De nada, un placer tenerte por acá. Y dime una cosa, ¿quién es Silvia Ginerman? Cuéntanos un poquito de ti para que la gente te conozca. Bueno, con mucho gusto. Y yo vine de Uruguay, de Montevideo, hace 10 años que estamos con mi esposo en Israel, ahora radicados en Harish, desde hace unos 8 meses, en una ciudad hermosa frente al bosque, y muy felices de estar por acá. Acá tenemos familia en Jerusalén también, entonces, bueno, como que estamos muy bien acompañados y viendo crecer nietos y bisnietos. Muy bien. Silvia, tengo entendido de que eres una prolífera escritora. Cuéntanos un poquito de tu pasado literario antes de que lleguemos a la sorpresa que nos tienes hoy día. Bueno, mira, te explico. Empezó el tema por la televisión. En el año 92 fui invitada a un programa de televisión muy famoso en Uruguay y bueno, de ahí en más se me invitó a que me integrara al staff al año siguiente para todas las semanas. Entonces, ahí opté por la alimentación naturista, porque en Uruguay no se hablaba nada, ni del germen de trigo, el salvado de avena y la harina integral, todo eso que era tan importante para la salud. Entonces, cuando llegó cerca de fin de año, me llamaron de una editorial, fin de siglo, y me pidieron que yo hiciera un libro con lo que había trabajado durante el año en el canal. Así que con mucho gusto y mucho apuro, porque había que presentarlo en noviembre sí o sí, salió mi primer libro, Alimentación Naturista, mucho más que una forma de comer. Y a partir de ahí me encontré con que la escritura, que tanto en toda mi vida me había gustado, cuando había que hacer redacciones y pensar en forma, yo no sé si diría poética, ilustrativa o creativa, de todo lo que me gustaba expresar, y entonces, sí, a partir de ahí, como quien dice, no paré. Después siguieron viniendo los otros libros,
Y bueno, así llegó El sabor de los recuerdos, Tradición y cocina judía, que es uno de los que estamos reeditando ahora en la 6ª edición, que ahora les voy a mostrar, y seguimos después escribiendo otros con Editorial Planeta, Pasión por el Sabor y algunos más, y hoy estamos ya con uno nuevo también. Bueno, cuéntanos entonces cuál es la sorpresa que nos tienes para hoy día en este nuevo libro que lanzas. Cómo no, con mucho gusto, los tengo por acá. Es mi nuevo hijo de papel, como digo yo, y se llama Celíaco, Diabético e Hipertenso, tu mesa está servida. Mira qué interesante. Título, sí, con ese título lo que tratamos de brindar a todo el que lo lea es evitar que cuando alguien sale de un consultorio médico diga, no tengo lo que comer. Lo único que voy a poder comer es lechuga. Y eso lo escuché tantas veces, claro, entre tantos años que di clases de cocina saludable, que justamente llegó el momento que dije, no, tengo que profundizar en esto y que esa frase nadie la tenga que penar. Porque incluso cuando le dicen a alguien que haga dieta, es una palabra que yo evito en mis trabajos. Dieta es una palabra negativa, es una palabra que yo la siento negativa, es algo que te está diciendo no. Entonces yo prefiero hablar de sistema de alimentación. Hay que cambiar el sistema de alimentación para sentirse mejor, para evitar los trastornos que pueda tener digestivos el celíaco o el diabético o el hipertenso, ¿verdad? Todos estos malestares, por llamarlos de alguna manera, o enfermedades, si se quiere, pueden ser suavizadas, pueden ser hasta evitadas a través de una alimentación adecuada. Nada más que eso, sistema de alimentación adecuado. Y a eso va este libro, a eso apunta este libro, que por supuesto es un trabajo muy profundo, con mucho cuidado, con muchísima atención en cada párrafo que escribimos, resaltando que yo no soy médica, entonces tienen que consultar a su médico, a su nutricionista, en el paso a paso de su sistema de alimentación nuevo, pero pueden apoyarse en este libro con tranquilidad y realizar estas recetas que además son deliciosas. Entonces, en este libro no solamente, a diferencia de otros, vamos a tener recetas de cocina, sino que aprender a alimentarnos. ¿Entiendo bien que de eso trata el libro? Exactamente, ese es el fundamento de este trabajo. Aprender a alimentarse de otra manera, diferente, no peor, no más fea, no que les dé más trabajo, porque realmente no lo es, no da más trabajo. Todas las recetas están probadas, son todas muy sabrosas. Además, el primer capítulo lo dediqué a todo lo que es el surtido de hierbas y especias que tenemos para condimentar las comidas, que no tienen que quedarse solo en la sal y la pimienta. Entonces, ¡ay, qué horrible! No puedo comer sal porque soy hipertenso. ¡Ah, qué barbaridad! No puedo ponerle azúcar porque soy diabético. O el celíaco con el gluten. No, no, no. Hay elementos para endulzar y para saborizar toda la comida que uno quiera llevar a la mesa y a cada bocado que llevamos a la boca. Eso es lo más importante. Me parece muy interesante tu libro, así es que o me regalas o me vendes uno. La gente que quiera comprar este libro o tus libros, ¿cómo puede adquirirlos? Bien, mira, yo ya te lo acompaño con El sabor de los recuerdos, como te dije, es la 6ª edición, y es Tradición y cocina judía, con todas las festividades y todo lo que se come en cada festividad y el cómo, por qué y cuándo se festeja cada cosa. Y bien, entonces estamos ofreciendo en Israel cada libro 65 shekalim y los dos por 115 con correo certificado incluido, para asegurarnos que llega pronto y bien. Y para el exterior son $15 cada uno o 28 los dos. Para
el envío, entonces hay que consultar según el país donde se encuentra la persona interesada por el costo del envío. Pero ¿cómo se comunican contigo? ¿Te escriben a un correo, a un teléfono? Sí, cómo no, muy fácil. Mi correo es silvia@ginerman.com, así, silvia@ginerman.com, y mi teléfono para el WhatsApp también es 525-801-228, con 0 adelante si es en Israel, o con el 972, la característica. Perfecto, lo vamos a poner abajo como un banner, no te preocupes. Bueno, Silvia, se puede abonar, te digo solamente que se puede abonar por PayPal y le damos el dato concreto a la persona que le interese y lo puede abonar. Es muy fácil. Te agradezco, Silvia, ha sido un placer y espero que nos podamos reunir en una próxima oportunidad, ya sea para una nueva entrega o para que nos comentes de esta experiencia que cada vez los que vamos subiendo en años nos interesa más el aprender a alimentarnos mejor sin todos los excesos y vicios propios de la juventud. Muchas gracias, Silvia. Sí, yo te digo que ya estamos teniendo mucho interés en gente que nos escribe desde Córdoba, Argentina, desde Estados Unidos, y bueno, ni que hablar de Uruguay y también de Israel, y no solo gente mayor, sino lo más lindo también que están contactándose gente joven. Quieren aprender a comer sanamente y también les importan mucho las tradiciones. Muy bien. Muchas gracias, Silvia. Beatzlajá, mucho éxito. Muchísimas gracias a ti por esta invitación y bueno, todo lo mejor para todos.